Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, podernos ver en esta noche en la casa del Señor. Los varios que vemos aquí de manera presencial, la bienvenida a la familia de Gabriel. ¿Verdad? Qué bueno que están acá con nosotros. Bienvenidos a la casa del Señor. Y los que están ahí detrás de cámara, que se van a ir conectando para compartir con nosotros este tiempo especial. Es un servicio al Señor fuera de lo normal, porque por lo general ven a 2 o 3 los martes acá, ¿verdad? Michael, Anagret, mi esposa, algún otro hermano que ha compartido el tema. Hoy vamos a tener, ¿verdad?, 7 personas compartiendo de manera muy resumida este tiempo especial, 7 líderes de nuestra iglesia, que basado en las 7 perfectas palabras, esas últimas palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Y es un tiempo especial porque estamos celebrando lo que, ¿verdad?, se conoce como la Semana Santa o la Semana Mayor. Así que vamos a orar para dar inicio oficialmente a este tiempo y poder sacar el mejor provecho de lo que aquí vamos a hacer. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te damos gracias en esta noche preciosa, porque a pesar del clima en este lugar específicamente y quizás en otros, hoy tu pueblo se dispone a acercarse a ti, oh Dios, y también aquellos que están detrás de cámara tienen un momento ahora, Dios, para llegar a tu presencia y poder, oh Dios, aunque sea de manera online, recibir la enseñanza, recibir el alimento espiritual necesario para sus vidas. Señor, usa la vida de estos 7 instrumentos que estarán hoy compartiendo en este tiempo especial la palabra tuya, que estas 7 perfectas frases, estas 7 últimas palabras que pronunciaste en la cruz, que tienen un gran significado, puedan ser, oh Dios, de mucho provecho, el entender, el sacar, oh Dios, la enseñanza que las mismas tienen para nosotros. Bendice, Señor, con tu poder los que aquí estamos y los muchos otros que están detrás de cámara compartiendo con nosotros en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Ahí en la palabra buscamos en el libro de Mateo. Gloria a Dios. Y el capítulo Evangelio de Mateo 27. ¿Sí? Aquí, Michael, hay Biblias ahí para. Mateo 27, versículos del 32 en lo adelante. Gloria a Dios, versículos del 32 en adelante. Aquí aparecen algunas de las frases, de esas 7 perfectas frases que vamos a ver hoy. Recuerde que hemos estudiado el libro Apocalipsis. El número 7 a través de toda la Biblia significa perfección. Y qué coincidencia, diría alguien, que fueron esas 7 últimas frases en la cruz. Estamos en Evangelio de Mateo, capítulo 27, del 32 en adelante, dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si lo quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora 6:00
hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Gloria a Dios. Y vamos a dejarlo hasta ahí para poder sacar provecho a las demás palabras que se mencionan en los otros evangelios. Entonces, estamos ya, hermanos, sobre el programa y vamos a pedir al primer hermano, para que usted tenga su Biblia preparada ahí, al hermano Gregorio Reeser, uno de los maestros acá de Escuela Dominical, que va a compartir la primera palabra con nosotros. Gloria a Dios, puede sentarse. Buenas noches. Gracias, bendiciones. La frase que yo voy a exponer está en el libro de Lucas. Para los que tienen su Biblia, que quieren buscarlo, está en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Mientras están buscando, yo les quiero preguntar, ¿alguna vez han pensado qué dirían si tuviera una oportunidad antes de morir a dar unas últimas palabras? En realidad no es algo que yo he pensado mucho, pero si uno se pone a pensar, en un caso así, lo que haría uno es decir lo más importante para uno, y eso es lo que hizo Jesús. En realidad lo que él dijo en la cruz es un resumen del Evangelio. Voy a empezar leyendo, Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Como ustedes, yo creo que todos hemos leído, hemos escuchado la historia. Jesús pasó por un proceso muy terrible, donde fue torturado, escupido, azotado, golpeado, y también fue obligado a cargar la cruz, hasta que Simón le ayudó, pero tuvo que llevarlo hasta donde fue crucificado. Sus manos y pies fueron atravesados por clavos para colgarlo en la cruz, y estando en la cruz, también sufrió burlas. Si fuera uno de nosotros, ¿qué hubiéramos pensado? Y uno normalmente en una situación así, así tan drástico como Jesús no hemos pasado, ¿verdad? Pero cuando tenemos una situación difícil, pensamos en nosotros mismos. Podríamos pensar, pobrecito yo, o ¿por qué esto me pasa a mí? Pero Jesús no, Jesús pensó en los demás. Y como dicen sus palabras, Él los perdonó. Ahora les pregunto, ¿a quién perdonó Jesús en ese momento? ¿Quién creen ustedes? Muy probablemente uno pensaría en los soldados romanos, ¿verdad? Que fueron los que lo clavaron en la cruz. Los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas. Pero ¿sabe quién? Alguien más muy importante que Él perdonó en ese momento fue nosotros. Cada uno de nosotros que estamos aquí hoy fuimos perdonados en ese momento. ¿Por qué? Si nosotros ni siquiera estuvimos ahí. Porque Jesús vino, estuvo ahí en la cruz por una sola razón: para nuestra salvación, para llevarse nuestros pecados. Entonces nosotros también estamos entre los perdonados en este momento. Jesús, en todo, Jesús es nuestro ejemplo a seguir.
Y en lo que es el perdón no es la excepción. El perdonar es muy importante para Dios, tan importante que la Biblia dice que si no perdonamos, que no vamos a entrar al cielo. Entonces tenemos que tomar el ejemplo de Jesús y perdonar a los demás, sea lo que hagan. Pero créame, en Jesucristo lo podemos hacer. No hay cosa ni persona que no podemos perdonar en Cristo. Pero ya eso es otro tema que duraría un poquito más. Entonces los dejo aquí y seguimos con el siguiente. Buenas noches, hermanos. Reciban un cordial saludo de mi parte. Y yo les voy a estar compartiendo la segunda frase que se encuentra y los invito a que busquemos juntos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Amén. Y dice así: entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Es una frase cortita, pero resume mucho. Resume el inmenso amor, la misericordia infinita de Jesús, aún en esa parte de sufrimiento que tuvo en ese tiempo tan espantoso, ¿verdad? Que pasó, como lo decía el hermano Gregorio, lo que fue la humillación, porque él fue humillado y tratado como si fuera un malhechor, ¿verdad? Incluso fue crucificado en medio de dos malhechores. Y vemos cómo incluso se burlaban de él, estos ladrones que estaban a la par, se burlaban de él y le decían que no, que bueno, uno le decía que no, que sálvate a ti mismo y en fin, ¿verdad? Lo humillaba grandemente, pero vemos cómo el otro, no sabemos si esa persona en algún momento de su vida tuvo la oportunidad de conocer de Jesús o por lo menos había escuchado lo que fue la vida de él, mas sin embargo él le reconoció que Jesús era el Salvador. Y tomó en su último minuto, tomó la decisión tan hermosa de entregarle su vida. Y fue donde él le pidió a Jesús y donde le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue cuando Jesús le responde que de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces el mensaje que trae esta frase es muy bonita porque nos da a conocer que no hay pecado tan grande, ¿verdad? Posiblemente ese ladrón pues hizo cosas terribles, ¿verdad? Puesto que fue crucificado es porque así lo merecía. Pero no hay un pecado tan grande como para no merecer la salvación, como para que no seamos perdonados. Ese es el mensaje principal de esto, y Jesús nos muestra de que Él está dispuesto, aún en su agonía, en su sufrimiento, estuvo dispuesto a salvar vidas, a darle la salvación a esta persona, ¿verdad? Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a pasar ahora de Lucas al Evangelio de Juan y les invito a que busquen en la palabra del Señor Juan capítulo 19, versículos del 25 al 27. Juan 19, 25 al 27.
Amén. Dice la palabra del Señor: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, esta es la tercera palabra, ¿verdad?, que Jesús dijo en la cruz. Y bueno, el evento de la crucifixión de Jesús, como los demás hermanos han dicho, ¿verdad?, es el evento más desgarrador, me imagino, de la vida de María como madre de Jesús. Me imagino que nosotras, bueno, las que somos madres, podemos entender el dolor de María, ¿verdad? Pero no podemos entenderlo 100% porque no nos ha pasado nunca. Y ojalá que nunca nos pase, ¿verdad? Ella había sido escogida desde muy jovencita para ser la madre del Salvador. La vida de María estuvo llena de situaciones difíciles, me puse a pensar yo. A través de la vida de María, ella tuvo que pasar muchas cosas. Por ejemplo, cuando fue anunciado que ella iba a salir embarazada, ella salió embarazada por medio del Espíritu Santo. Ella no se había casado, ¿verdad? Ella no tenía un marido, no tenía una vida de casada, sino que tuvo que salir embarazada virgen, ¿verdad? Y en ese tiempo salir embarazada sin haberse casado era tremendo, ¿verdad? Ella estuvo expuesta a ser apedreada, estuvo expuesta a que José la rechazara. Quizás mucha gente de su familia la rechazó. También cuando María tuvo que dar a luz, dio a luz en las peores condiciones. Dio a luz, ustedes saben, en un establo, en un lugar lleno de animales, donde no hay condiciones para tener a su bebé. Cuando Jesús era pequeñito, ¿verdad?, ella tuvo que huir con José a Egipto, a una tierra extraña, porque Herodes quería matar a Jesús. Y ese fue otro evento que María tuvo que sufrir también. Cuando María llevó a Jesús con su esposo al templo a presentar a Jesús delante de las personas y delante del Señor, ¿verdad?, vemos que aparece un ancianito ahí que le profetiza algo a María y de la vida de Jesús. Y una de las cosas que le profetiza es que ella iba a sufrir. Ella iba a sufrir. Pero sin embargo vemos que esta mujer se mantuvo valiente hasta el último momento y estuvo ahí a los pies de Jesús, de su hijo en la cruz, viendo cómo su hijo moría. Quizás en esos momentos ella se puso a pensar en lo que Simeón le dijo. Simeón le dijo: una espada traspasará tu misma alma. Imagínense. Y me imagino que en ese momento María sentía ese dolor profundo, como si una espada la atravesara realmente, porque ella estaba viendo como su hijo estaba siendo torturado y estaba muriendo. Por lo tanto, imaginamos el sufrimiento de María y vemos a Jesús tan compasivo, tan amoroso. Aún en medio de su dolor, aún en medio de su agonía, Jesús se acuerda de su madre, ¿verdad? Y a pesar de estar sufriendo sus dolores tan terribles, él se preocupa por ayudar a su mamá. Quizás en ese momento ella ya estaba desamparada, quizás ya José había muerto, quizás sus hijos ya habían hecho vida, ya la habían dejado sola. Y Jesús sabía que su mamá necesitaba a alguien que la cuidara. Y él miró a su alrededor y vio a Juan, el discípulo amado. Yo creo que Juan fue el único discípulo que se quedó ahí en la cruz de los 12. Los demás salieron corriendo, pero sin embargo Juan se quedó ahí y acompañó a María en sus últimos momentos, ¿verdad?, de sufrimiento. ¿Y quién mejor que Juan, verdad?, para cuidar de su madre? El mejor discípulo en el que él podía confiar y en el que podía darle realmente el cuidado de su amada madre. Desde el púlpito de la cruz, Jesús da otro sermón basado en el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. De una manera práctica, Jesús enseñó que nuestro deber como hijos es cuidar de nuestros padres, honrarlos, respetarlos, cuidarlos cuando ya están mayores, no abandonarlos, sino buscar la manera siempre de suplir sus necesidades. Jesús conoció el sufrimiento de los seres humanos. Él sabía que su madre estaba sufriendo, y no solamente él sabía el sufrimiento de su madre, sino que él sabe el sufrimiento que pasamos nosotros. Amén.
Jesús nos conoce porque Él nos creó. Él vivió entre nosotros también como un hombre frágil. Le tocó sufrir innumerables dolores que nunca tú y yo hemos sufrido. Él entiende cuando te sientes solo, cuando estás enfermo, cuando sufres, porque tus hijos quizás sufres cuando tus hijos no hacen lo que tú quieres que hagan. Sufres cuando estás ante circunstancias de la vida que no sabes qué hacer. Él nos entiende porque Él sufrió todo eso y mucho más en carne propia. Hebreos 4, 14 al 16 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos mantenernos fieles al Señor, así como María hasta el último momento. Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado y probado en todo, pero sin pecar. Y podemos con confianza venir a la cruz, y no solamente a la cruz, sino al trono de la gracia del Señor, porque Jesús ya no está en esa cruz, ¿verdad que no? Ya Él no está en esa cruz, Él está en su trono. Y por lo tanto Hebreos dice: vengan al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, porque Él nos va a dar paz, va a extender su misericordia sobre nosotros y podemos hallar, ¿verdad?, esa salvación que todos nosotros necesitamos. Amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos. Vamos a estar compartiendo en el libro de San Mateo, capítulo 27, el versículo 46. Dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria al Señor por su palabra. Hermanos, todas las palabras que ya han sido expuestas por los hermanos, y esta palabra y las otras palabras que faltan por ser expuestas, todo esto, todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, está implícitamente basado en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor por eso. Hermanos, en todo este proceso que estaba atravesando nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, llega este momento en que Él levanta su voz, porque sabemos que casi durante todo su ministerio y aún en esos momentos difíciles que el Señor Jesucristo estaba pasando, Él se mantenía casi en silencio. Cuando Él respondía, cuando le injuriaban, dice que no respondía. Pero llegamos aquí a este versículo 46, donde dice que Jesucristo alzó la voz. Podemos decir que el Señor gritó en ese momento y dijo: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es de verdad conmovedor y desgarradoras estas palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él estaba sufriendo en su propio cuerpo, en su vida, no solo los dolores que estaba siendo azotado, que estaba siendo pasado en ese momento, la cruz,
los clavos en sus manos, en sus pies, la espada en su costado, la corona de espinas en su cabeza, todas las injurias que le estaban levantando, todas las ofensas, sino que, hermanos, en este momento el Señor Jesucristo estaba sintiendo en su vida el abandono del Padre. Ahora, ¿por qué Jesucristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Él mismo era Dios, ¿verdad? Él mismo era Dios. Pero podemos entender, hermanos, que a través de estas palabras que Jesús estaba expresando se dan varias cosas importantes. La primera es que Dios estaba castigando en Jesús la naturaleza humana. No castigaba su naturaleza divina, sino su naturaleza humana. Jesús siente no solo el dolor de la crucifixión, sino que siente a Él mismo el abandono del Padre. El grito de Jesús nos confirma que Él es uno que no tenía que ser como nosotros, pero se hizo uno de nosotros. Se humilló para ser igual a nosotros, pero sin pecado, para llevar en sí el pecado de toda la humanidad. La otra cosa que podemos ver en ese clamor, en ese grito de dolor de nuestro Señor Jesús, es que Dios estaba castigando en Jesús todos los pecados de la humanidad con el fin de salvar a todos aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo para salvación. Jesús sufrió, padeció el abandono y el desamparo de Dios para que nosotros no suframos eternamente su justo y merecido abandono. El desamparo que experimentó Jesús fue para que nosotros estemos bajo su eterno amparo. Gloria sea al Señor. La ira de Dios por el pecado de la humanidad fue solo aplacada por la muerte expiatoria con derramamiento de sangre de su propio Hijo. Con el castigo de Jesús fue cobrada la culpa de los pecadores de todos los tiempos, incluyendo el pecado suyo y el pecado mío. Jesús tomó nuestro lugar y aceptó pagar con su propia vida la pena de muerte que merecíamos para satisfacer la justicia de Dios. Gloria al Señor por su amor para cada uno de nosotros. Solo alguien sin pecado, justo y santo, podía cargar en su propio cuerpo nuestra culpa y pagar la deuda que cada uno teníamos delante del Padre Celestial. Por eso, hermanos, Él en el mismo momento, desde el principio, el Padre y Jesús, el Espíritu Santo, ellos plasmaron ese plan perfecto de salvación para todo aquel que cree. Y si nosotros creemos en ese sacrificio perfecto que Jesús hizo por cada uno de nosotros, tomando nuestro lugar, bendito sea el Señor, hemos entrado a ese reino glorioso. Hemos sido justos delante de nuestro Padre Celestial por el padecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos, hermanos. Dice primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida somos sanados. Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hermanos, por eso en ese momento Jesús sintió el abandono del Padre, porque Dios necesitaba desatar toda su ira contra el pecado de la humanidad sobre alguien, y ese alguien fue ese cordero que se sacrificó a sí mismo para darnos a nosotros vida, para justificarnos delante del Padre y para que nosotros durante toda la eternidad estemos bajo el amparo divino. Gloria sea al Señor. Bendiciones, hermanos. Gracias por la cruz.
Mi pecado y dolor, tu amor quitó. Puede ponerse en pie y adorar al Señor en esa noche con todo su corazón. Aleluya. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que di, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder. Tú reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, Cristo, Hijo. Oh. Moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. El Señor es digno. Y gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Oh, tu amor, oh oh Dios. mi Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, oh, decláralo. En su trono estás, coronado, coronado con poder. Tú reinas en majestad. Cristo, Cristo, Hijo de Dios, exaltado, exaltado Rey. Moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. El Señor es digno. Digno eres, Señor. En tu trono estás, coronado, coronado con poder. Tú reinas en majestad.
Cristo, Hijo de Dios. Cristo, Hijo de Dios. Exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Tú eres digno, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Gracias por tu sangre derramada, Señor. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Señor. Tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh, hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó.
Señor. Te adoramos, oh Dios. Como cantábamos ahorita, Señor, seguimos adorándote. Hay poder en tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Te exaltamos, oh bendito Rey, porque has sido bueno. Te exaltamos porque has sido grandioso, Señor, con nuestra vida. En esta semana mayor o Semana Santa, como lo hemos identificado, celebramos la victoria, Señor. Más que la muerte, celebramos tu victoria, porque en tu victoria nosotros tenemos victoria, Señor. Damos gracias y queremos seguirte honrando también en esta noche, oh Dios, porque es una manera de adorarte cuando lo hacemos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Es una manera de traer delante de ti ese gesto de gratitud que no compra nada, Señor. No compra la salvación, porque esa ya fue comprada por ti en la cruz, pero sí, oh Dios, es una prueba, oh Dios, visible, es una muestra de nuestra parte, de Dios, de que no solo te amamos, sino que tú representas más para nosotros que todo lo que tú mismo nos puedas dar, Señor. Y queremos hacerlo aquí en tu casa, un día tan especial como este, una noche tan especial, Señor. Honramos y bendecimos tu nombre y traemos en adoración, Señor, a tu altar nuestra muestra de gratitud, obediencia, oh Dios, conforme a tu palabra y testimonio. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Los hermanos que ya conocen, ahí tienen los lugares más cercanos a los que puede ir. Gloria a Dios. Y poner su diezmo, su ofrenda. Ahí tienen los sobrecitos en los asientos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y a los que les sea más fácil, como lo hemos dicho siempre, tenemos el acceso por los que están detrás de cámara online. Y algunos a veces que les es más fácil aquí, aunque estén en presencia, en modo presencial, ¿verdad? Lo pueden hacer por el simple móvil de la iglesia, que es 83339333. Ese es directamente a la cuenta de la iglesia aquí. No es personal, sino que es de la iglesia. Gloria a Dios. Y es una bendición poder honrar al Señor de esta manera también. Así que bendecimos al Rey de Reyes. Llevamos ya 4 palabras, 4 de esas últimas frases. El hermano Gregorio en Lucas 23:34. Gloria a Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La hermana Nagret en Lucas 23:43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y muy importante esta palabra que dio la hermana, porque no tiene una coma. No es un asunto futuro. El Señor le estaba diciendo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Tenemos en Juan 19, 26 y 27, lo dio nuestra esposa, mi esposa, gloria a Dios, aleluya, es mía allí, la pastora acá en la iglesia. Y esa frase tan emocional, diría alguien, como ella bien lo trató: mujer, he ahí a tu hijo, que le dijo a Juan, y al apóstol le dijo: he ahí tu madre. Y en Mateo 27:46, nuestra hermana, la líder de damas aquí en nuestra iglesia, hermana Nuri Villegas, ¿verdad?, trató esa frase que viene en la traducción y todo, cuando el Señor dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora quedan 3 más, quedan 3 frases más para completar ese, como así se lo comentábamos en el anuncio, esas 7 perfectas frases que el Señor dijo en sus últimos momentos en la cruz del Calvario. Así que vamos a seguir con la número 5 y la trae nuestra hermana Ana Medina, una de nuestras maestras acá. Gloria a Dios. Y también nos compartirá un poema. Que el Señor les bendiga, hermanos, aquí presentes y los que están detrás de cámara. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. El poema que voy a compartir se titula Una cruz, un inocente. La historia de la cruz, la más hermosa,
Mi corazón de gratitud rebosa. Una historia de amor y sacrificio protagonizada por un inocente y para el impío. Cristo Jesús, el Hijo de Dios inmaculado, nuestro Redentor y Salvador divino, el inocente y santo, nos dejó un legado de amor y vida, pues a la tierra vino. Fue ante su Padre sumiso y obediente, humilde ante Dios y su pedido. Ve a la tierra a salvar al perdido, trae hasta mí al penitente. Ofreció su cuerpo, se dejó torturar, sus manos santas fueron perforadas, sus pies los clavos penetrar. Por una corona su rostro sangraba. El inocente y santo moría por mí. Su sangre preciosa derramaba por salvar al mundo, por ti, porque con profundo amor nos amaba. Cumplió su cometido divino. El plan de Dios se hizo realidad. Nos dio la salvación y la libertad. Por eso a la tierra vino. 3 cruces en el Calvario se levantaron. 3 hombres morían crucificados, pero solo uno era justo e inocente: Jesús, nuestro Salvador viviente. Aleluya, gloria a Cristo, aleluya. La palabra que me corresponde es la quinta, ¿verdad? Sed tengo, y la encontramos en Juan 19:28. Juan 19:28 dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Para que la escritura se cumpliese, ¿verdad? Todas las cosas por las que el Señor estaba padeciendo ya estaban profetizadas en el Antiguo Testamento, y Él estaba cumpliendo cada una de ellas. ¿Cuál fue la causa de la sed de Jesús? Colgado por horas sin beber agua, su lengua se pegó al cielo de la boca. Soportó la sed a un grado extremo debido a la pérdida de sangre y la fiebre creada por la irritación e infección causada por sus graves heridas. Conforme al peso de su cuerpo, arrastraba los clavos a través de su carne y rompía sus nervios. La tensión extrema produjo un estado febril de ardor que secó su boca y la hizo como un horno. Pero le dieron vinagre, no agua, lo cual no quitó su sed. Jesús sufrió la sed en la cruz para librarnos de la sed del infierno. Según Lucas 16:24, el rico de la parábola expresó estando en el infierno: por favor, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esa llama. Jesús, la fuente de agua viva, tuvo sed. Así le dijo a la samaritana: yo soy la fuente de agua viva. ¿Recuerdan aquel encuentro de Jesús con la samaritana, verdad? En que ella le pidió agua y él le dijo: si tú supieras quién es el que te pide que le des agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús es la fuente de agua viva. La fuente de agua viva parecía que dejaba de brotar en esos momentos cuando Jesús moría. Sufrió una terrible sed por causa de nosotros. Esa fuente de agua viva nunca deja de brotar. La invitación a sus oyentes antes de morir fue: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Decía él a aquella multitud que le escuchaba antes de morir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso está en Juan 7:37. Esa invitación es valedera para este tiempo. Resucitó y nos sigue ofreciendo esa agua viva. El salmista expresó: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esa es la clave, ¿verdad? Que nosotros sintamos esa sed de Dios. Que tengamos sed de salvación, sed de seguridad, sed de amor,
sed de perdón. Si nosotros tenemos esa sed, allí tenemos la fuente del agua de la vida, que es Jesucristo. Y que esa invitación siga abierta para todos. Si tienes sed, ven a Jesucristo. Él sigue siendo esa fuente de agua viva para toda alma sedienta. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, bendiciones hermanos en esta noche. Santo es el Señor, amén. Gloria a Dios por estas palabras, hermanos, que hemos escuchado en esta noche, que nos dan esperanza, que nos dan confianza, ¿verdad? Porque a pesar de que Jesús pasó por todo eso que hemos venido viendo, ¿verdad? Por cada una de estas palabras, en cada una de estas palabras hay esperanza para nosotros, si lo vemos, ¿verdad? Sí. Y a mí me tocó la sexta palabra y se encuentra en Lucas 23:46. Lucas 23:46. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Habiendo dicho esto, murió, ¿verdad? Y entonces dice aquí, Jesús clamó, dice, clamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estas palabras dichas por Jesús al Padre Celestial, a su único hijo, recordemos que era su único hijo que Él envió al mundo por usted y por mí a morir en la cruz del Calvario. Y una hermana decía en su palabra que Él murió, Él llevó todo, y Él en parte Él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero es tan hermoso saber que Él, todo esto que pasó, lo pasó por usted y por mí. Pero aquí vemos una esperanza en este clamor de Jesús. Y dice, en la crucifixión, dice las palabras que Jesús, el grito que Jesús dio en ese momento era un grito de confianza, de reverencia y de adoración. Ese clamor que Jesús dio en ese momento era un clamor de reverencia, de confianza y de adoración a Dios. Dice que Jesús sabía que su Padre siempre había estado a su lado y que en sus manos poderosas su espíritu estaría seguro. Bendito sea el Señor. Dice, hasta su retorno triunfal. Y así fue, hermanos. Jesús se levantó de la tumba. Amén. Dice, el maestro reposó en las manos de su Padre Celestial por medio de su adoración. Qué precioso. Dice, aunque para muchos que estaban en ese lugar estaban tristes, pensaban que Jesús se iba a quedar ahí en la tumba, ¿verdad? Que ya se había muerto. Y es cierto, y pudimos ver, ¿verdad? Como María estaba triste, y habían personas de ahí que ellos estaban tristes, pero no, ¿verdad? Podemos ver que Jesús se levantó. Jesús era toda esa situación que Jesús estaba pasando, y todo eso que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se encomendó al Padre Celestial, y dice que fue un grito de plena confianza y seguridad. Cuando Jesús dijo esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él tenía seguridad. Él sabía que estaba en las manos del Señor, que ahí estaba, todo estaba bien, hermanos. Dice de seguridad, y dice que de todo, él pensó, todo había culminado, todo, y tal vez para muchos todo había terminado, pero no. Dice que Jesús sabía que esto era una gran cosa que había pasado de parte del Padre Celestial. Jesús estaba haciendo todo esto en obediencia, y él sabía y descansó en el Señor, ¿verdad? La relación íntima que el Señor tenía, que el Padre Celestial tenía, ¿verdad?, con su Hijo Jesucristo. Él sabía que ese acontecimiento ya estaba predestinado. Jesús sabía que desde antes, ¿verdad?, nosotros podemos ver en las Escrituras, ya todo eso estaba predestinado. Esto iba a pasar, era necesario que pasara por usted y por mí, hermanos. Y yo, ahora que los hermanos decían cada una de esas palabras, yo decía: qué hermoso es saber, ¿verdad?, que Él se dio por nosotros, que Él estuvo ahí. Pero al final vemos cómo Él triunfó, hermanos, cómo Jesús se levantó, ¿verdad? Y dice que Él descansó en Jesús. La relación íntima del Padre con su Hijo era para tomar, no era para tomar
de sorpresa. Jesús no fue a la cruz porque el Padre lo llevó a la fuerza, o fue una sorpresa que él se llevó. No, Jesús sabía desde antes que todo esto iba a pasar, ¿verdad? Jesús sabía que se levantaría con poder de la muerte. También sabía que se levantaría con poder y gloria de aquella tumba. Hermanos, él se levantó triunfante. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. El Señor nunca lo abandonó. Más bien, dice la palabra del Señor que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para Dios. Entonces Él le dio un nombre. Eso lo podemos encontrar en Filipenses 2, 9 y 11. Él lo exaltó hasta lo sumo, dice. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. La oración dada al Padre por su Hijo fue una oración de victoria. Jesús fue victorioso, Jesús se levantó, amén. Bendito sea el Señor, Él se levantó en victoria, hermanos. Eso nos enseña a nosotros, hermanos, como hijos de Dios. Jesús fue a la cruz y murió por usted y por mí, por el pecado de la humanidad. Murió por cada uno de nosotros, hermanos, y eso nos da la victoria a nosotros en toda circunstancia. Muchas veces nosotros decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? O sea, con los problemas y las situaciones que la humanidad está viviendo en este tiempo, ¿a dónde podemos ir? Pero aquí podemos ver dónde podemos ir. Dice que en medio de toda circunstancia y todo problema, ahí debemos estar. Jesús se mantuvo y Jesús pudo haber dicho no. Tal vez pudo haberse negado a ir a la cruz, pero no, Él sabía que era un propósito del Padre, era un propósito para la humanidad, era un propósito para usted y para mí. Él derramó su sangre preciosa, ahí podemos verlo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, todo lo que Jesús padeció, pero Él se mantuvo, dice, Él se mantuvo firme, encomendando su espíritu al Señor. Hasta el final su confianza y su poder nunca se debilitó. Bendito sea el Señor, porque Él sabía en quién estaba. Y al final, cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él sabía dónde se estaba depositando. Él sabía que se iba a levantar, ¿verdad? Triunfante. Hermanos, yo en esa noche quiero decirles a ustedes, Jesús triunfó, Jesús se levantó con poder y Él va a venir por su iglesia con poder. Lo estamos esperando, hermanos, y yo creo que esa es la esperanza y la confianza que usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener. Esa es la esperanza, hermanos, que nos lleva cada día en medio de la aflicción, en medio de la tristeza, en medio de la desesperanza que muchas veces se vive o que vive la humanidad, porque usted y yo como hijos de Dios, a veces, hermanos, nosotros somos de carne y hueso y de pronto vienen aflicciones y vienen tristezas y vienen cosas, ¿verdad?, que tal vez nosotros no esperamos. Pero, hermanos, en esta noche yo les insto, depositémonos en las manos del Señor, así como Jesús lo hizo. Jesús se levantó triunfante y Jesús sabía en las manos de quién podía depositar su espíritu. Hagámoslo nosotros, hermanos, en toda circunstancia y en toda situación, hermanos, debemos estar ahí. Cuando nosotros no tengamos fuerzas, cuando estemos debilitados, hermanos, sabemos que podemos ir al Señor. Bendito sea el Señor, porque Él es bueno y Él es grande y Él triunfó. Jesús triunfó sobre todo en la cruz. Dice que ahí Él llevó, dice que todo decreto, hermanos, que había en contra de nosotros, se lo llevó en la cruz del Calvario. Y porque nosotros, muchas veces, hermanos, nosotros nos sentimos mal porque nos acusan o porque nos dicen, no, hermano, Jesucristo triunfó y todo dice, acta de decretos que había en contra suya, hermanos, ahí Él la llevó en la cruz del Calvario. Todo quedó ahí. Y aquí dice, hermanos, el Salmo 121 dice, ¿a dónde debemos ir nosotros? Dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Depositémonos en las manos del Señor, hermanos, que Él está ahí presto, hermanos, para socorrernos, para ayudarnos, para darnos fuerzas y para levantarnos cuando sea necesario. Bendito sea el Señor. Dios me los bendiga, hermanos, en esta noche. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en Juan 19, versículo 30, amén. La séptima, la número 7, número perfecto, amén. Como hemos estado estudiando en el Apocalipsis, amén, en estos domingos atrás. Vamos a
A ver qué nos dice la palabra del Señor acá, amén. Juan 19:30, amén. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Amén. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dos oraciones importantes en este versículo, amén. La primera, que nos habla cuando Jesús hubo tomado el vinagre, amén. Esto era una representación que venía del Antiguo Testamento. Recordemos que Jesús murió en Pascua, ¿verdad? Él fue ese cordero que fue sacrificado en esa Pascua, y había que cumplir unos requisitos para que ese cordero tuviera un significado importante para nuestras vidas, ¿verdad? La sangre que él iba a derramar. Por eso, al tomar él el vinagre, cumplía una de los requisitos que podemos ver en Números, capítulo 9, versículo 11. Vamos a ir ahí a Números 9:11. Y vamos a ver por qué Jesucristo tuvo que tomar ese vinagre, amén. Rápidamente, Números 9, versículo 11. Hablando de la celebración de la Pascua, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel tenía estas celebraciones. Y dice el 11: en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre los 2 tardes, la celebrarán, hablando de la Pascua. Y dice: con panes sin levadura. Jesucristo, ¿qué dijo Jesucristo que él era? Él es el pan de vida, amén. Entonces aquí está la representación de Jesucristo en el pan, amén. Dice: con panes, hierbas amargas la comeréis. ¿Y qué representa el vinagre? Esas hierbas amargas. Era necesario que Jesucristo tomara ese vino para cumplir esta palabra, amén. Entonces vemos ahí cómo el Señor, después de haber tomado el vinagre, expresó esta frase y dijo: consumado es. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿por qué Jesús dijo esto? Consumado es. ¿Qué implicaciones tendría esta palabra? Bueno, nuestra hermana Nuri leyó en Isaías 53, amén. Y entonces Jesucristo, cumpliendo una de las profecías, 2 cosas pasan aquí. Jesús dice: consumado es, hasta aquí cumplo mis profecías. La primera parte, podríamos decir, porque después de su muerte vienen otros cumplimientos de otras profecías que las estamos empezando a ver, amén, y que a través de los años se han ido cumpliendo. Entonces, ¿qué profecía estaba cumpliendo el Señor cuando dijo consumado es? Si podemos leer del versículo, capítulo 53 de Isaías, el versículo 3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahí estaba el Señor cumpliendo esta profecía, amén. Cuando él dijo consumado es, dice: aquí terminó mi tiempo en esta tierra, aquí vine a dar mi vida por la humanidad, aquí he cumplido con lo que el Padre me mandó a hacer, amén. Y era ofrecerse a él mismo por sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para nuestra redención, amén. Y cuando el Señor
dice en esta frase, consumado es, estaba diciendo, he acabado hasta este momento mi misión en la tierra. Cuando yo estudiaba esta parte, impactaba realmente mi corazón, porque yo me ponía a analizar y a pensar, y digo, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer tanto amor? Amén. El amor de Dios inalcanzable para nuestras vidas, pero Él, en su amor y misericordia, envió a su Hijo para que un día muriera en esa cruz. Y esta semana que estamos pasando, que es un poco inusual, amén, ya lo comentábamos con el pastor, tienen que tener una importancia en nuestras vidas, en nuestros corazones, de que realmente el Señor vino a entregar su vida por nosotros, amén. Y cuando Él dijo consumado es, dijo, aquí está mi vida, la he dado por ti para que tengas vida eterna en mí. Amén. Y esa debe ser nuestra satisfacción, que un día el Señor vino a este mundo a entregar su vida por nosotros. Y un día Él dijo, consumado es, aquí estoy, di mi vida por ti, acércate a mí, quiero darte mi salvación. Amén. Que el Señor les bendiga. Aleluya, qué bendición, hermano, poder compartir en esta preciosa noche. Y ahorita sí, Michael lo mencionaba, y es cuando uno ve los anuncios de la tele esta semana y ve viernes, sábado, domingo saturado de películas que hasta que ya se las saben de memoria, ¿verdad? Porque por lo general siempre son las mismas, solo agregan una que otra nueva para referirse al tema en cuestión que estamos celebrando. Y tal vez por uno ver lo mismo tantas veces, pudiera como que hacérsenos muy común, ¿verdad? Y no provocar eso, como dice Michael, que cuando uno lo lee, cuando uno realmente lo interioriza en el corazón, en la mente, uno poder sentir en el interior, ¿verdad? Eso que llega, eso que toca, ¿qué significa? No es una semana más, no es tampoco para super ultra mega espiritualizarla y decir que esta es la mejor semana del año, sino es lo que representa para nosotros el pueblo de Dios. Más que una semana religiosa, es lo que representa para nosotros. Hermanos, si Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario y hubiera resucitado, que lo vamos el domingo a celebrar aquí por todo lo alto como pueblo del Señor, amén, en un tiempo especial a las 10 de la mañana que les invitamos en familia, y después a las 7 de la noche. Si el Señor no hubiera resucitado, no hubiera muerto y resucitado, no tendría sentido ni siquiera el que nosotros estuviéramos sentados aquí, estuviéramos, no sé, celebrando a alguien muy similar a cualquiera de las deidades que el mundo hoy adora, que un día murieron y se quedaron muertos, ¿verdad? Y todos adoran a ese muerto que quedó ahí. Pero nosotros tenemos un Dios que vive, que reina, como dice la hermana Margery, que triunfó. Y más que tener tristeza en esta semana y agobiar, ¿verdad?, nuestras vidas, nuestras almas, es una semana para celebrar la victoria del Señor y para tomar en serio lo que el Señor hizo por nosotros. Debe ser una semana para agradecer, una semana para recordar con la familia, para compartir con los que vamos a interactuar. Hay varios que tendrán la dicha, o tendremos quizás, ¿verdad?, nosotros también, de tener visitas de familiares, de compartir con ellos, ya sea que ellos vengan o que usted vaya. Qué bueno es que, además de la comida, del compartir y demás, se tome unos minutos para poder hablar con su familia y compartirle lo que significa esta semana, como lo hemos hecho hoy, así diferente, con 7 hermanos diferentes que han compartido, ¿verdad?, de una manera muy buena, de una manera muy especial, cada una de estas últimas frases. Así que
¿Cuánto tenemos por agradecerle al Señor? ¿O usted no tiene ninguna razón en esta noche que agradecer al Señor por esta semana que estamos? Así que es bueno que nos pongamos de pie antes de terminar. Estamos en un buen tiempo y podamos adorar al Señor. Hay un canto muy precioso para poder agradecer al Señor y tomarnos unos minutos antes de regresar a la casa y decir: Dios, gracias. Gracias porque moriste en la cruz del Calvario, Señor. Y eso, oh Dios, aunque lo conmemoramos de manera religiosa el viernes y recordamos eso tan bonito que vemos en las películas, Señor, eso tiene un significado mucho más profundo. Significa favor inmerecido, significa amor a una humanidad que realmente no calificaba o no calificábamos para que hicieras algo tan grande por nosotros. Pero lo hiciste por amor, Señor. Y gracias a esa muerte y resurrección, hoy tenemos vida, hoy tenemos sentido en nuestra vida, hoy hay salvación, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, porque consumado es. Ya todo lo hiciste, Señor. Aleluya. Y ahora lo que viene ya está escrito también para poder andar en tu voluntad y en tus caminos, Señor. Te agradecemos, Señor, en esta noche. Sí, Señor, dígale: gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz, dígale: en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre, Dios, por tu sangre tengo entrada. ¿Hasta dónde? Ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. ¿Para qué? Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, dale gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias. Gracias. Oramos en esta noche. Quizás hoy no dio chance como otros martes para tomar ahí nota, la lista de las personas que se han conectado, las peticiones que han puesto. Pero sea cuales sean, Señor, tú las conoces y conforme a tu poder, a tu voluntad, oh Dios, que estés trayendo la respuesta que estos hermanos, que estos conocidos de acá o de otros lugares tan lejanos que se conectan con nosotros, también, Señor, están esperando en ti. Enviamos una palabra de bendición hasta allá, Señor, en el nombre de Jesús. Para los que aquí estamos, tú conoces nuestras vidas, necesidades, situaciones, expectativas, sueños, metas. Oh Dios, conforme a tus riquezas en gloria, a tu poder y al plan y propósito que sigues manteniendo con nosotros, oh Dios, manifiéstate en nuestra vida. Revélate cada día, no solo a través de tu palabra, sino a través del mover de tu Santo Espíritu. Bendecimos, Señor, a la familia que nos visita, la familia de Gabriel, a su mamá y sus hermanitos. Señor, que este acercarse a tu casa, a tu reino, pueda ser, oh Dios, un arranque de buscarte a ti. Pueda ser, oh Dios amado, esa respuesta al llamado en sus corazones. Y puedan ver, Señor, tu mano de favor y misericordia, abrazándoles a ellos como familia y dándoles un rumbo fijo, Señor, de éxito en esta vida, conforme a tu plan, propósito y al amor que tienes con ellos, Señor. Gracias por los demás que han separado este tiempo para estar aquí. Que tu bendición, Señor, esté con nosotros. Y, oh Dios, que esta sea una semana muy, pero muy bendecida.
Señor, tú conoces las necesidades, Señor, que hoy hay. Sabemos que hay riesgos como se pronostican y demás, pero también están las necesidades, Señor, que tienen los negocios, que tiene la ciudadanía en todos estos lugares. Aún tus hijos, Señor, te pedimos que sea, Señor, ese guarda de tu pueblo como lo ha sido, Señor, al día de hoy, y por tu misericordia de aquellos también, oh Dios, que lo necesitan, Padre. En medio de esta época difícil que vive la humanidad, Señor, que tu nombre siga siendo glorificado, Dios, y síguenos usando como un instrumento de cambio. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta noche. Y celebrando tu nombre, agradeciendo lo que hiciste en la cruz del Calvario conforme a tu amor y propósito, Señor, nos despedimos ahora de este lugar, pero nunca de tu presencia. Que tu paz y tu amor y la comunión de tu Santo Espíritu nos lleve con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén, oh Dios. Amén. Damos un aplauso al Rey de Reyes, a los hermanos también que se dispusieron. Le agradecemos de corazón. Y qué bueno compartir este tiempo, ¿verdad? Y poder estar en la casa del Señor. Así que nos vemos el domingo en el servicio especial a las 10 de la mañana, al mismo horario, para que todos puedan estar. Y a las 7 de la noche, los que por trabajo no pueden, ¿verdad? Así que nos saludamos ahí con las medidas y la distancia, y que el Señor nos bendiga y les bendiga a todos en esta semana. Amén. Gloria a Dios.